Capítulo 1. Nuevos comienzos. Había una vez en un pequeño pueblo, un hombre llamado Jake. Este relato comienza con la llegada de Jake a ese rincón pintoresco, donde los adoquines de las calles parecían tejer historias y las casas de campo susurraban secretos de antaño. Jake, con una maleta llena de esperanzas y el anhelo de un nuevo comienzo, se instaló en ese pueblo con la promesa de un mañana fresco. Después de haber tomado la decisión de emprender un nuevo camino, Jake encontró refugio en un acogedor apartamento que se asomaba a la plaza del pueblo. El lugar irradiaba una simplicidad encantadora, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y paredes que parecían susurrar la bienvenida a un forastero en busca de hogar. Acompañando su nueva residencia, Jake buscó un trabajo que no solo le proporcionara los medios para subsistir, sino que también se convirtiera en un punto de encuentro con la comunidad. Es así como el pequeño supermercado del pueblo se convirtió en el escenario de sus primeros días. Con un uniforme que pronto se volvería familiar y una sonrisa dispuesta, Jake se sumergió en la rutina diaria de la tienda de comestibles local. En ese establecimiento, cada compra se transformó en algo más que una transacción comercial. Las interacciones con los lugareños se convirtieron en pequeñas instantáneas de la vida cotidiana en Meadowry. Saludos amigables, charlas sobre los productos en los estantes y la sensación reconfortante de formar parte de una comunidad emergieron como elementos clave en el nuevo capítulo de la vida de Jake. Meadowry, con sus callejones empedrados y sus casas de campo de cuento de hadas, se convirtió en el lienzo donde Jake comenzó a pintar su nueva narrativa. El pueblo no solo le ofrecía un lugar para vivir, sino un escenario donde cada esquina albergaba la promesa de encuentros inesperados y oportunidades de crecimiento personal. En este capítulo de Nuevos Comienzos, Jake se enfrentó a la incertidumbre con valentía y optimismo. El pueblo, con su encanto y su comunidad acogedora, se convirtió en la incubadora de las primeras experiencias que darían forma al viaje de Jake en busca de una vida más rica en significado y conexiones significativas. Con el pueblo como su lienzo en blanco, Jake escribía los primeros párrafos de su historia en Meadowry, donde los nuevos comienzos se convertían en las semillas de un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 2. Una rutina diaria. Los días de Jake eran ordinarios pero significativos. Cada amanecer, el sol se asomaba sobre Meadowry, anunciando un nuevo día lleno de oportunidades. Jake, con una disposición positiva y el deseo de aprovechar al máximo cada momento, despertaba temprano para dar inicio a su rutina diaria. La primera luz del día se filtraba por las cortinas de su acogedor apartamento, iluminando la habitación con una calidez suave. Jake se preparaba para el día con la sensación de anticipación que acompañaba sus primeras semanas en el pueblo. El simple acto de despertar en Meadowry se había convertido en una bendición, una invitación a explorar lo que el día tenía reservado. Al salir de su hogar, Jake se encontraba con la pintoresca vida matutina del pueblo. Saludaba a sus vecinos con una sonrisa cálida, estableciendo conexiones que iban más allá de las formalidades. Las calles empedradas se llenaban de los sonidos familiares de la vida cotidiana, risas de niños, el tintineo de las campanas de la iglesia y el suave murmullo de la plaza del pueblo que cobraba vida con cada nuevo día. El camino hacia la tienda de comestibles se volvía una travesía familiar. Los escaparates de las tiendas cobraban vida con las primeras luces del día, y los lugareños se preparaban para otro día en Meadowry. La tienda,
con su letrero familiar y la puerta que se abría con un suave tintineo, se convertía en el epicentro de la rutina diaria de Jake. Dentro de la tienda, Jake se sumergía en las tareas diarias con dedicación y una actitud amigable. Cada estante, cada producto en las vitrinas, se volvía una parte integral de su rutina laboral. Pero más allá de las transacciones comerciales, la tienda se convertía en un punto de encuentro con la comunidad. Las caras que Jake veía todos los días dejaron de ser simples compradores para convertirse en personas conocidas. Los saludos se volvieron más personales, las conversaciones más entrañables. La tienda de comestibles no era solo un lugar de trabajo, era un escenario donde las vidas de los residentes se entrelazaban, donde se compartían historias y se formaban conexiones en la simplicidad de las interacciones cotidianas. Al final del día, cuando la luz del sol comenzaba a ceder ante la penumbra de la noche, Jake regresaba a su apartamento con una sensación de satisfacción. Había completado su rutina diaria, pero cada paso había sido un pequeño capítulo en la historia que estaba escribiendo en Meadowray. Cada encuentro, cada sonrisa compartida, contribuía al lienzo de su vida en el pintoresco pueblo. En este capítulo de una rutina diaria, Jake experimentaba la belleza de la simplicidad y la riqueza de las conexiones humanas. La rutina no era monótona, era una sinfonía de momentos significativos que daban forma a su experiencia en Meadowray, donde cada día era una nueva oportunidad para descubrir la magia en la cotidianidad. Capítulo 3. Conexiones inesperadas. Un día, mientras reponía las estanterías con productos enlatados, Jake entabló una conversación con una anciana llamada Mrs. Johnson. Ella irradiaba una actitud amigable y un destello en sus ojos que sugería un tesoro de historias acumuladas a lo largo de los años. Lo que comenzó como una interacción común en la tienda de comestibles pronto se transformó en el inicio de una conexión que marcaría un hito en la historia de Jake en Meadowridge. La señora Johnson, con su cabello plateado y una sonrisa que reflejaba la calidez de décadas de experiencia, se convirtió en la fuente de conocimiento y amistad en la vida de Jake. Mientras las latas se apilaban en las estanterías, las palabras fluyeron como un arroyo tranquilo, llevando consigo las narrativas de Meadowridge, sus habitantes y las alegrías simples de la vida cotidiana. La conexión entre Jake y la señora Johnson trascendió la barrera de una simple conversación en la tienda de comestibles. Se convirtió en una ventana a la historia viva del pueblo, un testimonio de tiempos pasados y un recordatorio de la riqueza que se esconde en las interacciones con los demás. Cada palabra pronunciada por la señora Johnson era como un capítulo desplegándose ante Jake, revelando las capas de Meadowridge que no se veían a simple vista. Las conversaciones evolucionaron más allá de las existencias enlatadas y se adentraron en los corazones y las experiencias de ambos. La señora Johnson compartió relatos sobre los antiguos comercios del pueblo, las tradiciones que se mantenían vivas y las personas que habían dejado una marca imborrable en la historia de Meadowridge. Jake, por su parte, compartió sus propias vivencias y aspiraciones, creando un puente entre las generaciones que se sostenía en las palabras compartidas. Lo que inicialmente fue un encuentro casual en una tienda de comestibles se convirtió en un lazo valioso para Jake. Las visitas a la tienda de comestibles se transformaron en oportunidades para aprender no solo sobre productos en las estanterías, sino sobre la vida misma a través de los ojos de alguien que había sido testigo de muchas estaciones en Meadowridge. La señora Johnson, con su amabilidad y sabiduría, se convirtió en una mentora informal para Jake. Le abrió las puertas a su hogar,
compartiendo no solo tazas de té sino también lecciones de vida que solo los años pueden enseñar. Las historias que compartieron se volvieron un tapiz que tejía los hilos de sus vidas y creaba una conexión impensada al principio de esta historia en Meadowbridge. El tercer capítulo, Conexiones inesperadas, encapsula la belleza de la casualidad y la profundidad que puede surgir de un encuentro fortuito. Jake, mientras apilaba latas en las estanterías de la tienda, descubrió no solo el valor de la señora Johnson como fuente de conocimiento, sino también el poder transformador de las conexiones que se forjan cuando menos lo esperamos. En Meadowbridge, donde cada rincón guarda secretos y cada persona es una página en la historia, Jake y la señora Johnson iniciaron un capítulo que resonaría a lo largo de los días y las estaciones en ese rincón especial del mundo. Capítulo 4. Pasiones compartidas. A medida que Jake y la señora Johnson continuaban tejiendo los hilos de su amistad en Meadowbridge, un nuevo capítulo se revelaba entre las páginas de sus vidas. Fue durante una de sus animadas conversaciones en la tienda de comestibles que Jake descubrió una pasión oculta de Mrs. Johnson, su amor por la jardinería. Este descubrimiento marcó el inicio de una conexión más profunda, que florecería en los días venideros. Jake, intrigado por la chispa que iluminaba los ojos de la señora Johnson al hablar de plantas y flores, no pudo resistirse a expresar su interés en aprender más sobre la jardinería. La señora Johnson, con su generosidad característica, no solo compartió su conocimiento, sino que extendió una invitación a Jake para que explorara el mundo verde que ella había cultivado en su propio patio trasero. Emocionado ante la perspectiva de sumergirse en el arte de la jardinería, Jake aceptó la oferta de Mrs. Johnson de enseñarle los conceptos básicos. Aquel rincón tranquilo y verde detrás de la casa de la señora Johnson se convirtió en el escenario donde florecería una nueva pasión compartida entre dos amigos en Meadowbridge. Bajo la guía experta de la señora Johnson, Jake se introdujo en el arte de cultivar un jardín. Cada sesión de jardinería no era solo un aprendizaje de técnicas prácticas. Era una oportunidad para explorar la conexión íntima entre el ser humano y la naturaleza. Juntos plantaron semillas, cuidaron brotes y vieron cómo el color y la vida florecían ante sus ojos. La jardinería se convirtió en más que una actividad. Se convirtió en un lazo que unía a Jake y la señora Johnson de una manera única. Los momentos compartidos en el jardín se convirtieron en un espacio donde las palabras no eran siempre necesarias. Las plantas y las flores se volvieron el idioma que expresaba la armonía entre ellos. Cada planta que brotaba, cada flor que se abría, era un testimonio silencioso de la conexión que crecía entre ellos. El jardín se volvió un refugio, un lugar donde las preocupaciones se desvanecían y donde Jake y la señora Johnson encontraban alegría en la simple contemplación de la naturaleza. Las estaciones cambiaban, y con ellas, el jardín se transformaba en un caleidoscopio de colores y texturas, reflejando la evolución de su amistad y la magia de la conexión que habían descubierto. El cuarto capítulo, Pasiones compartidas, no solo narra el nacimiento de una nueva afición en la vida de Jake, sino también el fortalecimiento de los lazos que unían a estos dos amigos. La jardinería, más allá de ser un hobby, se convirtió en un símbolo de la conexión floreciente entre ellos, marcando un hito en sus vidas y en la historia que compartían en Meadowbridge. Capítulo 5. Cultivando la amistad. A medida que las semanas avanzaban en Meadowbridge, Jake y la señora Johnson veían cómo su amistad florecía como un jardín bien cuidado.
Lo que comenzó como un descubrimiento casual en los pasillos de la tienda de comestibles se había convertido en un lazo sólido y reconfortante, cimentado por la pasión compartida por la jardinería. Los dos amigos se sumergieron en el arte de cultivar la tierra, pasando tardes serenas en el patio trasero de la señora Johnson. Entre risas, charlas y la tierra bajo sus uñas, la amistad entre Jake y la señora Johnson tomó raíces profundas. El simple acto de plantar y cuidar flores y vegetales se convirtió en un ritual compartido, una actividad que no solo nutría el suelo, sino también el vínculo especial que estaba creciendo entre ellos. Cada planta, cada brote, se volvía un símbolo de la amistad que florecía entre Jake y la señora Johnson. Juntos, experimentaron la magia de ver cómo la vida se desplegaba ante sus ojos, desde pequeñas semillas hasta exuberantes flores y sabrosas verduras. La rutina de la jardinería no solo enriquecía el suelo, sino también sus corazones. A medida que las estaciones cambiaban, el jardín se convertía en un reflejo de su amistad en evolución. En primavera, los colores vibrantes de las flores anunciaban el renacer de su conexión. En verano, el esplendor del jardín reflejaba el crecimiento constante de su amistad. En otoño, las cosechas compartidas simbolizaban la abundancia de momentos compartidos. Cada estación se volvía una nueva página en el libro de su amistad. La rutina de la jardinería se transformó en más que una actividad compartida, se convirtió en un espacio donde las preocupaciones se disipaban y las risas llenaban el aire. Jake y la señora Johnson compartían anécdotas, sueños y reflexiones mientras trabajaban la tierra. La simpleza del acto de sembrar y cuidar la tierra se volvía una metáfora de la construcción de su amistad, capa tras capa, con paciencia y dedicación. A lo largo de las tardes en el jardín, la relación entre Jake y la señora Johnson se profundizó. Los vínculos se estrecharon como las raíces de las plantas que cultivaban juntos. Había algo mágico en la conexión que surgía entre ellos, algo que trascendía las palabras y se manifestaba en la armonía entre el hombre y la naturaleza. El quinto capítulo, Cultivando la amistad, es un testimonio del poder transformador de la conexión humana. En el simple acto de cuidar un jardín, Jake y la señora Johnson no solo enriquecieron la tierra, sino que también nutrieron una amistad que se volvía más fuerte con cada flor que florecía y cada risa compartida bajo el sol de Meadowry. Capítulo 6. Espíritu comunitario. La noticia del nuevo pasatiempo de Jake se propagó por Meadowry como el perfume de las flores en primavera, y pronto, otros vecinos se sumaron. Lo que comenzó como un proyecto entre dos amigos se convirtió en un fenómeno que trascendió los límites del jardín de la señora Johnson. El pequeño grupo de jardineros creció, dando lugar a un vibrante espíritu comunitario que transformó el paisaje de Meadowry. El rincón trasero de la señora Johnson se llenó de risas y conversaciones animadas a medida que más manos se unían para cultivar la tierra. El pequeño grupo de jardineros, que en un principio eran solo Jake y la señora Johnson, se convirtió en un crisol de experiencias, habilidades y entusiasmo compartido. La comunidad se convirtió en el terreno fértil donde las semillas de la conexión humana germinaban y florecían. El jardín se expandió, no solo en tamaño sino también en diversidad. Cada miembro del grupo aportaba su toque único, desde el vecino que era un experto en rosas hasta la joven familia que estaba descubriendo la jardinería por primera vez. El intercambio de conocimientos y la colaboración se volvieron moneda corriente, y el jardín se convirtió en una paleta de colores y formas que reflejaba la diversidad de la comunidad.
La colaboración no se limitaba solo al jardín. Los residentes compartían consejos sobre cuidado de plantas, intercambiaban semillas y plántulas, y se apoyaban mutuamente en la resolución de desafíos comunes. El pequeño rincón verde se transformó en un símbolo tangible de la fuerza que se generaba cuando la comunidad se unía en torno a un propósito compartido. Las reuniones en el jardín no solo eran momentos de trabajo, eran celebraciones de la belleza que habían creado juntos. Las cosechas eran motivo de regocijo, y las flores que florecían eran como pinceladas de alegría en el lienzo de Medoray. El espíritu comunitario que se había gestado en el jardín trascendió los límites de la tierra cultivada y se extendió por todo el pueblo. El grupo de jardineros se convirtió en una red de apoyo, una extensión de las relaciones que Jake y la señora Johnson habían forjado. Más allá de las plantas y las flores, el jardín se convirtió en un espacio donde se construían lazos, se compartían historias y se celebraba la colaboración. Cada pala de tierra que se movía era un gesto de unidad, cada flor que florecía era un recordatorio de la belleza que surge cuando las comunidades se unen. El 6º capítulo, Espíritu Comunitario, es un homenaje a la capacidad transformadora de la colaboración y la conexión. En el jardín de Medoray, la comunidad floreció no solo como un conjunto de casas, sino como un tejido de relaciones interconectadas, donde la fuerza de la comunidad se manifestaba en cada planta que se alzaba y en cada sonrisa compartida bajo el sol. Capítulo 7. Enfrentando desafíos. A pesar de las alegrías que la jardinería brindaba a la comunidad de Meadowridge, se presentaron desafíos inesperados. En un caluroso día de verano, una tormenta amenazadora se cernió sobre el pequeño pueblo, poniendo en peligro el fruto de su arduo trabajo. Este fue un momento crucial que pondría a prueba la resiliencia de la comunidad y demostraría la verdadera fuerza de sus lazos. Las nubes oscuras se congregaron en el cielo, presagiando la llegada de la tormenta. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo temblar las flores del jardín. El grupo de jardineros, que había compartido risas y éxitos, ahora se enfrentaba a la amenaza de perder todo lo que habían cultivado con tanto amor y esmero. Ante la inminente tormenta, la comunidad de Meadowridge demostró su unidad. Como un solo cuerpo, los vecinos se movilizaron para proteger el frágil ecosistema que habían creado juntos. Cubrieron las plantas con lonas, aseguraron las estructuras improvisadas y fortalecieron las raíces de su jardín comunitario. La tormenta llegó con toda su furia, desatando lluvias intensas y vientos fuertes. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas y el rugido del viento crearon una sinfonía de caos que desafiaba la serenidad del pueblo. En medio de la tormenta, los residentes de Meadowridge se aferraron a la esperanza de que su esfuerzo conjunto prevalecería sobre la adversidad. La lucha contra los elementos se convirtió en un acto de resistencia colectiva. Los vecinos se apoyaban mutuamente, compartiendo sonrisas al tiempo que trabajaban bajo la lluvia para asegurar las lonas y proteger las plantas. Cada paso dado en el fango era un recordatorio de la fuerza que emana cuando una comunidad se une para enfrentar desafíos compartidos. A medida que la tormenta disminuía, la comunidad emergió victoriosa. Aunque algunas plantas habían sufrido daños, el espíritu del jardín comunitario permanecía intacto. La experiencia de enfrentar el embate de la naturaleza no solo fortaleció la tenacidad de la comunidad, sino que también consolidó la conexión entre los residentes de Meadowridge. Este desafío compartido se convirtió en una lección valiosa sobre la importancia de la unidad y la solidaridad. La tormenta,
que en un principio amenazaba con destruir su trabajo, se transformó en un catalizador para unir aún más a la comunidad. Aprendieron que, cuando se enfrentan a la adversidad juntos, la fuerza colectiva supera cualquier tormenta. El 7º capítulo, Enfrentando desafíos, es una exploración de la resiliencia humana y la capacidad de superar obstáculos cuando se trabaja en conjunto. En Meadow Ridge, la tormenta no solo dejó su marca en el jardín, sino que también dejó una huella imborrable en los corazones de quienes, unidos, enfrentaron la adversidad y emergieron más fuertes que nunca. Capítulo 8. Crecimiento personal. Con el paso de las estaciones en Meadow Ridge, también se operó un cambio notorio en Jake. Aquel hombre reservado que llegó al pequeño pueblo se transformó en un individuo más abierto y compasivo. Su travesía en la comunidad no solo le brindó un nuevo comienzo, sino que también lo llevó a descubrir la alegría de forjar conexiones significativas. La metamorfosis de Jake no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, marcado por las experiencias compartidas, las risas en el jardín y los desafíos enfrentados junto a la comunidad de Meadow Ridge. A medida que el jardín florecía y las estaciones dejaban su huella en el paisaje, Jake también experimentaba un florecimiento interno. La conexión con la señora Johnson y la comunidad de jardineros se convirtió en un catalizador para el crecimiento personal de Jake. A través de las conversaciones compartidas, la colaboración en el jardín y la superación de desafíos, Jake comenzó a abrir su corazón a las posibilidades de la amistad y la conexión humana. La semilla de su transformación se había plantado en el fértil suelo de la comunidad. La apertura de Jake no solo se reflejaba en sus interacciones diarias, sino también en la forma en que abrazaba las nuevas experiencias. Participaba activamente en las reuniones de la comunidad, compartía sus propias historias y se convertía en un pilar solidario para otros residentes de Meadow Ridge. La comunidad se convirtió en su red de apoyo, y Jake, a su vez, contribuía al tejido social con su propia luz recién descubierta. Su crecimiento personal se manifestaba en pequeños gestos de amabilidad, en la disposición a ayudar a un vecino, y en la habilidad para encontrar alegría en las cosas simples de la vida. El hombre que una vez miraba el mundo con reservas ahora se sumergía en él con curiosidad y gratitud. El cambio no solo era visible para Jake, sino que también resonaba en la percepción que la comunidad tenía de él. La conexión con la naturaleza y la gente que lo rodeaba se convirtieron en catalizadores para un cambio profundo en Jake. La experiencia de cultivar un jardín y enfrentar desafíos con la comunidad le enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de la colaboración y la resiliencia. El crecimiento personal de Jake no solo enriqueció su propia vida, sino que también contribuyó al vibrante tapiz de relaciones en Meadow Ridge. El 8º capítulo, Crecimiento personal, captura la esencia de la transformación de Jake en un individuo más pleno y conectado. En las páginas de su historia en Meadow Ridge, Jake descubrió que el verdadero florecimiento proviene no solo de las raíces individuales, sino de la interconexión con los demás y el entorno que lo rodea. Capítulo 9. Gratitud y satisfacción. Al final de su jornada en Meadow Ridge, Jake contemplaba el jardín que había ayudado a crear, rodeado de amigos que en un principio fueron simples vecinos. En su corazón, una profunda sensación de gratitud se apoderó de él por la vida sencilla pero plena que había encontrado en el pueblo. La historia de los nuevos comienzos de Jake se convirtió en una inspiración para aquellos que buscaban significado y conexión en sus propias vidas. El jardín, ahora exuberante y lleno de vida,
se erigía como un testimonio tangible de la colaboración y la amistad que habían florecido en Meadow. Cada planta y cada flor contaban la historia de risas compartidas, desafíos superados y conexiones tejidas con amor y cuidado. Jake, junto con sus amigos de la comunidad, había contribuido a crear un rincón especial donde la belleza de la naturaleza se entrelazaba con las historias humanas. La mirada de Jake no solo se posaba en el jardín, sino en los rostros sonrientes a su alrededor. Aquellos que habían comenzado como desconocidos ahora eran compañeros de vida, amigos que habían compartido experiencias y habían sido testigos de su transformación. La gratitud que sentía no solo era por el paisaje floreciente, sino por la red de relaciones que había construido con cada vecino y amigo. La vida en Meadow le había enseñado a Jake a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar alegría en la simplicidad de la vida cotidiana. Cada paseo por las calles adoquinadas, cada encuentro en la tienda de comestibles, se volvía una oportunidad para agradecer por la comunidad que lo había acogido. La gratitud se manifestaba en los gestos amables, en las risas compartidas y en la disposición de estar allí el uno para el otro. La satisfacción que Jake experimentaba no provenía de logros monumentales, sino de la riqueza de las relaciones humanas y del sentido de pertenencia que había encontrado en Meadow. El pueblo, que una vez fue un destino desconocido, se había convertido en un hogar donde el corazón de Jake encontró su lugar. Cada día se volvía un capítulo más en su historia de agradecimiento y plenitud. La historia de Jake no solo resonaba en su propio corazón, sino que también se convertía en un faro de inspiración para otros. Aquellos que buscaban un nuevo comienzo, que anhelaban conexiones genuinas, encontraban en Jake un ejemplo viviente de cómo la simplicidad y la colaboración podían transformar vidas. Su historia se convertía en una fuente de aliento para aquellos que buscaban construir relaciones significativas y encontrar significado en su propio viaje. En el 9º capítulo, Gratitud y Satisfacción, Jake alcanzaba un punto de plenitud en su vida en Meadow. Su historia, tejida entre las páginas de la comunidad y el jardín que ayudó a crear, resonaba como un eco de agradecimiento y celebración. Meadow, con su espíritu acogedor y sus lazos afectuosos, se convertía en el escenario donde Jake encontró no solo un hogar, sino también un corazón lleno de gratitud y contentamiento.